El Gobierno Nacional y el Congreso llegaron a un acuerdo para hundir definitivamente la reforma a la justicia en las sesiones extras que se convocaron para el miércoles y jueves. Hoy el ministro de Justicia saliente declaró que varios senadores lo sacaron de la conciliación. Teleantioquia Noticias habló con uno de ellos, el antioqueño Luis Fernando Duque, quien en polémicas declaraciones aseguró que la reforma no tiene micos. Para Luis Fernando Duque, uno de los senadores que concilió la reforma a la justicia, todos los temas que han catalogado como micos ya habían sido aprobados previamente en la sexta ronda plenaria del Senado y en la octava de la Cámara con votación suficiente. No habían micos, conciliamos dentro de la Constitución y la ley. Esa es una salida de tono del presidente de la República que riñe también totalmente con la realidad. Hoy el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien presentó su renuncia, aseguró que 4 congresistas le pidieron que se retirara de la conciliación. Me pidieron que me retirara y me pidieron que me retirara sucesivamente 4 senadores, cada uno de los cuales repitió con distintas palabras lo mismo. ¿Quiénes? Que ellos querían sesionar sin la presencia del gobierno, que querían conciliar sin la presencia del gobierno. El senador Restrepo, el senador Duque, el senador Enríquez Maya y finalmente el senador Luis Ignacio García. Pero según el senador Duque, el pedido hacía parte de un acuerdo con el gobierno. De manera que el sacar suena como a empujones y yo no creo que él, ni por su dignidad, ni yo lo hubiese hecho por el respeto que le tengo a las personas, ni él como hombre tampoco se hubiese dejado sacar. Tampoco está de acuerdo con las sesiones extraordinarias a las que catalogó como inconstitucionales, pero en las cuales va a defender la reforma tal y como se aprobó el pasado jueves. Senador, o sea que está la reforma a la justicia que necesita el país. Pues a mi modo de ver es la reforma que salió de los debates que se hicieron con el gobierno y con las altas cortes. En los próximos días, y lo vamos a demostrar nosotros, le va a mostrar la historia de lo que simplemente fue un apresuramiento y que muy seguramente al señor presidente de la República lo sorprendieron y le dijeron cosas que reñían con la verdad. Mientras la Comisión de Conciliación niega que se hayan aprobado artículos a última hora, el Gobierno Nacional ya radicó ante el Congreso las objeciones para que este miércoles y jueves sean evaluadas y así poder hundir la reforma a la justicia. El Polo Democrático Alternativo no participaría en las discusiones que tendrán lugar en las sesiones extraordinarias para la reforma a la justicia. Aseguran que el procedimiento es inconstitucional. La decisión se tomará mañana en una reunión de la bancada de esa colectividad en Bogotá. Las sesiones extras son inconstitucionales. No hay jurisprudencia ni antecedentes que una reforma constitucional, después de ser votada por el Congreso, pueda ser objetada por el presidente. Esto es una cortina de humo que quiere tirar el presidente para él salvarse, para él proteger su imagen. Y en ese sentido consideramos que estas extras fueron citadas de manera irregular. Las sesiones extraordinarias citadas por el presidente Santos para objetar la reforma son un acto inconstitucional, de acuerdo con la experta Bernardita Pérez. El Congreso no tiene competencia para discutirlo en unas sesiones extras. El presidente está citando al Congreso, yo creo, de alguna manera exponiéndolo a un golpe de opinión pública más fuerte. El Polo Democrático anunció que mañana decidirán si su bancada, compuesta por 13 congresistas, presentan su renuncia al Senado y a la Cámara. Y mucha atención que la Corte Suprema inició una investigación preliminar contra los congresistas que aprobaron la reforma a la justicia. Igualmente, esta tarde fue radicada una demanda ante el Consejo de Estado contra los 12 parlamentarios que participaron en la conciliación de la reforma. Y frente a este tema, el senador antioqueño Juan Carlos Vélez propuso convocar una constituyente para reformar la justicia. ¿Cómo se adelantaría ese proceso? A continuación se los explicamos. La Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo ultraexcepcional que busca cambiar una constitución. Es diferente al acto legislativo, pues este último modifica partes de la Constitución, mientras que la Asamblea Constituyente cambia la Carta Magna por otra. Según el artículo 376, la Asamblea Nacional Constituyente se convoca mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara. Así, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine. Según la Carta Magna, se requiere que el constituyente primario, es decir, el pueblo, apruebe la Asamblea con mínimo 1/3 parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. Finalmente, la Asamblea adoptará su propio reglamento.
A propósito de este tema, el ex constituyente del 91, Iván Marulanda, criticó la propuesta del senador Juan Carlos Vélez de convocar una asamblea constituyente para reformar la justicia en el país. Son dos las razones que invoca Marulanda para considerar inviable una Asamblea Nacional Constituyente. La primera es que asegura que hoy el país requiere una solución inmediata y esta figura no es expedita. Toma tiempo, toma por lo menos un año convocar la elección. Mientras tanto este país se disuelve. Y la segunda razón es que según él no existen condiciones políticas que garanticen independencia. Resulta que una constituyente no puede convocarse sin pasar por el Congreso, sin pasar por el gobierno, sin pasar por las Cortes y sin pasar por un proceso electoral que está dominado por ellos. Concluye Marulanda que el país hoy se enfrenta a una compleja encrucijada y respalda la salida del referendo para derogar la reforma si esta llega a ser ley. Bueno, y precisamente hoy nos acompaña el senador antioqueño Juan Carlos Vélez, el principal impulsor de la Asamblea Constituyente. Senador, muy buenas noches. ¿Y para qué una constituyente para reformar la justicia? Bueno, muy buenas noches. Nosotros hemos dicho que la reforma a la justicia ya no se puede lograr a través de un acto legislativo o una reforma constitucional. Entonces, cuando tomemos una decisión en el país de volver a hacer una reforma a la justicia, porque se ha demostrado que sí se requiere hacerlo, el único camino que establece nuestra Constitución es el de la Asamblea Nacional Constituyente. La verdad es que no hay otra alternativa diferente a esta. Senador, pero como lo decía el ex constituyente Iván Marulanda, este proceso no resultaría muy largo y tortuoso cuando este país lo que necesita son soluciones rápidas y urgentes. No, pero es que si ya se ha presentado durante 10 ocasiones reformas constitucionales al Congreso y el Congreso ha demostrado que no es capaz de sacarlas, como acabó de ocurrir la semana pasada con la última reforma constitucional que llegó pues hasta la última instancia de la conciliación, pues definitivamente está demostrado y queda claro que el Congreso en ningún momento va a poder reformar la Constitución a través de actos legislativos para una reforma a la justicia y reitero, el único camino que nos resta es el de la Asamblea Nacional Constituyente de manera exclusiva para la reforma a la justicia. Para esta constituyente el proceso tendría que volver al Congreso. ¿Qué garantías tendríamos en el Senado y en la Cámara para una asamblea de estas características después de ese espectáculo bochornoso y lamentable que observó todo el país con la aprobación de la reforma a la justicia la semana anterior? Bueno, a mí me parece que la Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo al artículo 375 de la Constitución, se convocaría a través de una ley en la cual se establezca claramente la competencia, el periodo y el número de miembros que ésta tendría. Esto nos daría la tranquilidad en cuanto a que en esa ley, al establecer unos límites y ser refrendados por la ciudadanía posteriormente, pues evitaría entonces que se pudieran tratar temas diferentes al de la reforma a la justicia, que es una demanda que tiene o que tenemos los colombianos de tiempo atrás, de que la justicia hay que reformarla porque de verdad la justicia no está llegando donde debe llegar, el servicio de justicia que estamos recibiendo no es el mejor los colombianos. ¿Y usted está de acuerdo con las sesiones extraordinarias? Porque hay algunos que las han tachado de inconstitucionales. Yo no estoy de acuerdo con esas sesiones, me parece que son inconstitucionales y lo más seguro es que yo deje una constancia en la plenaria del Senado donde daré las razones por las cuales considero que esa sesión es inconstitucional y obviamente los argumentos jurídicos para demostrar las razones por las cuales considero que ese tipo de sesiones no se deben hacer y por lo tanto pues seguramente no participaremos en esos debates. Bueno, pero usted es partidario de que la reforma se hunda en las extras de esta semana en el Congreso. Es que la reforma ya fue aprobada, la reforma al aprobarse la conciliación existe, el único camino que le resta es el de la publicación. Inclusive hay sentencias de la Corte Constitucional donde dicen que la acción de publicar la conciliación es una acción mecánica que simplemente lo que hace es informarle al país, a los colombianos, una decisión del Congreso de la República. Entonces, pues para mí no queda otro camino diferente al de la publicación. Que yo esté de acuerdo con la reforma, no, yo la voté negativamente, no estoy de acuerdo con esa conciliación, me parece que hay ahí una serie de disposiciones no convenientes para el país, pero por Dios, se aprobó y como decimos nosotros en Antioquia, a ojos sacados no hay Santa Lucía que valga.
Bueno, y finalmente en las redes sociales, en los medios, en fin, se manifiesta el temor de que esta constituyente serviría para abrirle el camino al expresidente Álvaro Uribe para una nueva reelección. ¿Cómo se puede garantizar que eso no sea así? Bueno, eso no va a ocurrir porque la misma Constitución establece la posibilidad de que en la ley a su vez hayan unos límites. Entre estos se establecería claramente que la Asamblea Nacional Constituyente sería para una reforma a la justicia y como es refrendada por la ciudadanía, pues no permitiría en ningún momento que se toquen temas diferentes a los que fueron aprobados tanto en la ley como en el referendo. Y eso pues impediría que se trataran temas diferentes a la reforma a la justicia, no solamente la reelección presidencial, sino que seguramente pues querrán tocar temas como la reforma a la Junta Directiva del Banco de la República o la reforma al Congreso, etcétera. Solamente sería para la reforma a la justicia, la Asamblea Nacional Constituyente que estamos proponiendo. Senador Juan Carlos Vélez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en directo para Teleantioquia Noticias. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme al noticiero. Gracias, feliz noche. Personal judicial y organizaciones sociales comenzaron en diversas ciudades del país la recolección de firmas para solicitar ante la registraduría la convocatoria de un referendo que derogue la reforma a la justicia. Hoy empezó la recolección de firmas en el Palacio de Justicia, sector de la Alpujarra, como respuesta a la indignación generada por la aprobación de la reforma a la justicia en el Congreso. El referendo no llena las expectativas ni los problemas reales de la rama judicial colombiana. Sin embargo, rechazar la actual reforma no implica no reconocer que existe la necesidad de reformar a fondo a la justicia colombiana. Y se haga uno nuevo en consenso, que abarque todos los problemas reales y cruciales de la rama judicial. Para que la iniciativa pueda cumplir su cometido se necesitan 150.000 firmas para realizar la inscripción ante la registraduría y además cerca de 1.500.000 firmas para que sea tenido como expresión del pueblo soberano. Es una vagabundería lo que hacen nuestros padres de la patria. La ciudadanía por fin está entendiendo que si nosotros no somos veedores de nuestras leyes, fácilmente nos pueden meter micos. Hoy el registrador nacional aseguró que el referendo le valdría al país 140.000 millones de pesos. Teleantioquia Noticias y a primera hora les dan a conocer cómo votaron la reforma a la justicia los congresistas antioqueños. En contra solo votaron 2 congresistas. Por Cambio Radical, el representante José Ignacio Mesa. Por el partido de la U, el senador Juan Carlos Vélez. A favor de la reforma votaron por el Partido Conservador, representante Obed de Jesús Zuluaga, representante Juan Diego Gómez, representante Marta Cecilia Ramírez, representante Carlos Alberto Zuluaga, representante Germán Alcides Blanco, senadora Liliana Rendón, senador Gabriel Zapata, senadora Olga Suárez Mira, por el Partido Liberal, representante Víctor Raúl Yepes, representante Iván Darío Agudelo, senador Luis Fernando Duque, por el Partido de la U, representante Elkin Rodolfo Ospina, representante Augusto Posada, representante Juan Felipe Lemos, representante León Darío Ramírez, senador Germán Hoyos, por el Partido de la ASI, representante Juan Valdés. Los que por una u otra razón no votaron: Partido Liberal, senador Eugenio Prieto Soto, representante Óscar de Jesús Marín, representante John Jairo Roldán. Partido Conservador, representante Nidia Marcela Osorio, representante Juan Carlos Sánchez. Recordemos que esta reforma podría eliminar la muerte política, beneficiaría a parapolíticos y funcionarios investigados y cualquier congresista que tenga una inhabilidad podría conservar su curul y aspirar de nuevo. Además, tumbaría procesos como los de agroingreso seguro, GIDIS política y chuzadas del DAS y dejaría en libertad a los responsables de estos actos. 2 de los congresistas antioqueños le respondieron a Teleantioquia Noticias. Ellos son el representante conservador Carlos Alberto Zuluaga, quien votó positivamente la reforma, y el representante liberal Óscar Marín, quien no votó la iniciativa. Mañana tendremos las posiciones de otros parlamentarios del departamento. El ministro, que leyó con toda la tranquilidad la ponencia, nos debió haber alertado a nosotros frente a esas preocupaciones
que surgen después de haber aprobado el acta de conciliación. En la conciliación nos generaron muchas dudas y por eso entonces tomamos la decisión de retirarnos de la plenaria el día 20 de junio, donde se estaba precisamente votando esta conciliación. Elmundo.com